42 minutos sobre las 10 de la noche, pero la imagen del día se producía a las 8 de la tarde, más o menos, hora española. Miles de personas miraban hacia una chimenea de aspecto muy humilde, esa chimenea que está en uno de los tejados de los edificios que rodean la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Fumata absolutamente negra, para que no hubiera ninguna duda de que estas primeras horas del cónclave, en el que se elegirá al sucesor de Benedicto XVI, han concluido sin acuerdo. No esperábamos otra cosa, José Luis Barreiro. No, claro, o primeiro día sería demasiado. Hai que dar un pouco de suspense á cuestión. Ao mellor se ha chegado a un acordo, pero se trata de esperar. No, ao mellor non, porque desta vez está moi aberto. Está moi aberto. E ademais, a cualificación de hora da votación é demasiado alta, é moi difícil de lograr. Pero todos os xeitos, pregunta tópica, típica que todo o mundo está facendo estes días, aínda que despois as cousas serán como teñan que ser. Longo ou corto o cónclave? Ahora son cortos en términos generales, non? De tal maneira que aquelas cousas históricas que había, xa non digo aquel que durou un ano e pico ou dous, non? Que les quitaban a comida, a ver claro, se... sí. Así se inventaron os cónclaves a base de pechalos para que acabaran, para que se pusieran de acordo. O cónclave sale como un elemento para forzar os acordos, non? Cando non chegaba o pechalos, pois íbase restringindo progresivamente a comida hasta que finalmente decidían, claro. Porque me parece que o conclave máis largo durou algo máis dun ano, non? Cerca de 2 anos, creo. A que te cheira isto? Atreveste a decir cando teremos ou cando terán os católicos Papa Novo? A ver, a min extrañaríame que pasara do xoves. O sea que mañán, quizá non salga tampouco, non o sei, pero do xoves xa me extrañaría que pasara, porque agora con tanta preparación anterior e tal, xa se debe de... A máis facendo tantas votacións, porque normalmente antes facías unha votación diaria, pero agora chegan a facer hasta 4 votacións. Entón vais afinando moi rápido. Bueno, todas esas cosas de la liturgia que rodea hasta el mundo del Vaticano, hablaremos enseguida de lo que está pasando en Roma, forzado por esa decisión inesperada de Benedicto XVI, como decíamos, elección del próximo Papa de Roma. Hablaremos antes de otro asunto que pasa por la política y pasa por la corrupción. Operación Campeón, estamos hablando de una de las derivaciones que afecta directamente a un exministro del gobierno socialista, al gallego José Blanco, así que vamos a presentarles ya a las personas que nos van a acompañar a la hora de desentrañar las claves de la actualidad del día, además de José Luis Barreiro y de Carlos Príncipe, que continúa con nosotros, Manuel Fernández Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches, La urgencia es fatal, ¿no? Sí, la verdad es que creo que se ha dado una panorámica bastante certera, ¿no?, de la realidad. Don Rubén López, muy buenas noches. Buenas noites. ¿Cómo estamos? Moi ben. ¿Todos ben? Creo que practicando urgencias tamén. Pois tamén, padre primerizo, que somos os primeiros que vamos a encher ese cuello de botella que decía. Ese que decía Carlos Príncipe, de padres que van a urgencias sin ser urgente. Bueno. Hasta los 3 meses puedes ir por fiebre, que ese es un No, urgencia. son 2 mesiños. Efectivamente. Hasta los 3 no tienes ningún problema. Bueno, vamos a completar la mesa a una cierta distancia, porque en la delegación de V Televisión en Vigo está Carlos Punzón. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, Carlos es un gran conocedor de la figura de José Blanco. ¿Cómo lo ves en estas horas, Carlos? Bueno, preocupado, está preocupado claramente, aunque no se puede decir que no se esperase esta decisión, este escrito del fiscal, ¿no? Yo creo que lo daban por descontado, sobre todo por la trayectoria que llevaba el fiscal durante la instrucción del caso, que todavía continúa. Vamos a compartir inicialmente uno de los totales de las declaraciones de esa rueda de prensa que hoy daba José Blanco en el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta su calidad de diputado de este Parlamento. Una rueda de prensa en la que en principio todo el mundo pensaba que podía comunicar su intención de dimitir, porque como saben el fiscal se ha mostrado a favor de que se pida el suplicatorio, que para que nos entendamos es el permiso que le tiene que dar el Congreso de los Diputados a la justicia para que se procese o se abra el famoso juicio oral. Se esperaba, como decía, que José Blanco pudiera dimitir de ese escaño, pero lejos de esto, dijo esto. Y solo una vez que concluya la instrucción y que se resuelvan todos los recursos presentados, si el juez decide dictar un auto de apertura de juicio oral, reitero que en ese momento haré lo que debo hacer, lo que creo que se debe hacer. Presentaré mi renuncia como diputado. Presentaré la renuncia a mi escaño.
Bueno, unas declaraciones que vienen a significar que aunque se le conceda el suplicatorio, hasta que el juez decrete ese auto de apertura del juicio oral, él seguirá siendo diputado. Yo no sé qué nos parece esto, José Luis. A mí maravillosamente. Vamos a ver, porque yo creo que primero no está tan claro que a un diputado se le pueda procesar así como le han procesado a él, porque le han hecho toda la investigación que hay hasta ahora sin haber intervenido. Porque, vamos a ver, el suplicatorio no es para abrir juicio oral, es ya para hacer la investigación procesal. Y por tanto, como se está haciendo antes, yo ya sé que procesalmente hay discusiones, pero el diputado no puede ser investigado sin el permiso del Parlamento, salvo que se haga por delitos flagrantes y cuando también puede ser detenido. Pero si no, debe de darse el suplicatorio para antes de llevar el proceso a sus últimas consecuencias. Entonces, yo creo que él lo está enfocando básicamente bien. Es decir, hasta que se abra juicio oral, yo no dimito. Lo cual tampoco sé por qué. Porque si se abre juicio oral, pues que le hagan el juicio oral y luego ya deciden. Porque no tiene por qué darse por condenado cuando le abran el juicio oral. Pero en todo caso creo que más no se le puede pedir, no se le debe pedir. Porque, entre otras cosas, la protección del diputado no está hecha para que el diputado vaya contra sí mismo y se marche. Está hecha justamente para lo contrario, para que el diputado tenga una protección excepcional para sus casos y tengan que ser investigados con especiales garantías. Carlos Punzón, yo no sé qué te parece a ti esta estrategia que hoy ha comunicado José Blanco. Yo no sé si, supongo que tú tenías más información que yo, fijo, si, bueno, había un cierto fundamento en esperar que hoy José Blanco hubiera dimitido o realmente no. Lo que había que esperar era que él esperase hasta la apertura del auto de juicio oral. No, yo la verdad nunca creí que él fuera a presentar la dimisión hoy. Y básicamente por los señales que él iba mandando en estos días, que ha cambiado incluso su manera de enfrentarse a la instrucción de este caso. Él en los últimos días, en el recurso que presentó a través de su abogado defensor, empezó a tomar, digamos, la iniciativa que hasta ahora había estado viendo qué pasaba y ahora ha empezado ya a dar señales de que va a pasar a una situación de mucha más actividad. Hablando con su entorno en el día de hoy, anuncian que esto va para largo, porque si bien el Congreso no va a pedir suplicatorio hasta dentro de un mes, es el plazo mínimo, 30 días es el plazo mínimo en el que se tramitan estas cosas en el Congreso, con la Semana Santa de por medio nos estamos colocando ya a finales de abril, principios de mayo. Sí. Bien, pues además de eso, quiero decir, su entorno empieza a manejar la posibilidad de presentar recursos primero al propio juez y de si éste los desestima también a la propia sala. Pero recursos, perdona que te interrumpa, Carlos, por esto que decía José Luis, porque no se haya solicitado con anterioridad el suplicatorio cuando empezó la investigación en la Audiencia Nacional. Entre otras cosas podría ser, porque es lo único que en el recurso que presentaba Blanco, el defensa de Blanco hace unos días, hacía un paréntesis que él no le gustaría que los recursos a las posibilidades legales que le dan como imputado se entendiesen por la opinión pública como una especie de vericueto, de búsqueda de vericuetos legales para dirimir, digamos, y evitar ser procesado. Él mantiene que es inocente y quiere que se demuestre esa inocencia que él alega. Pero me da la sensación de que a partir de ahora vendrá una cascada y que este vericueto legal se va a complicar un poco más, porque la defensa de Blanco va a tomar todas las posibilidades de recurso que tenga en sus manos y no como hasta ahora, que había presentado algún tipo de escrito, algún tipo de queja por las investigaciones de la UDEF, pero que no habían pasado de ahí. Yo creo que va a haber noticias de recursos, contrarrecursos y a lo mejor no solo incluso de la defensa de Blanco, sino también por parte de algunos de los otros imputados, como es el propio primo de Blanco o el ahora presidente de Azcar. Esto del primo de Blanco a mí me sigue sonando fatal. Vamos a completar un poco esas declaraciones que hoy hacía José Blanco, como decíamos, en sede parlamentaria, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Escuchábamos la parte más jugosa, digamos, en la que él explicaba un poco qué pasos va a dar, pero dijo más cosas, como estas. Les anuncio que si el juez decide cursar el suplicatorio, pediré al Congreso la concesión
del mismo. Lo realmente sorprendente es que tras mi declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo y habiéndose tomado la decisión de iniciar un proceso prolongado de investigaciones, que no se hubiera hecho, que no se procediera a solicitar el correspondiente suplicatorio. Por supuesto, le he comunicado a la dirección del partido, en Galicia y a la dirección federal, pero es mi decisión. Dije, no hay caso porque no hubo entrega de dinero y yo no he realizado ninguna gestión en relación con el señor Dorrigo, cosa que, por cierto, hasta ahora no se ha podido probar. Yo nunca he negado ni mi relación de amistad con el señor Orozco y nunca he negado que yo me interesase por saber cuál era la situación administrativa de un procedimiento. He reconocido desde el primer día que no influí, ni condicioné, ni presioné al alcalde de Sant Boi, que ni conocía. Bueno, enseguida vamos a escuchar la reproducción de esas conversaciones que se habrían producido entre José Blanco y Orozco, pero Rubén, primera valoración. Bueno, a mí me preocuparía que entre os vericuetos, efectivamente, toda a instrucción ou incluso pois a suposta mala instrucción da xuíza Pilar de Lara, pois que o obxeto desta gran explosión judicial que está pasando en Galicia quedará en un segundo plano. É dicir, aquí estamos ante un proceso que levamos, eu creo que son das únicas personas, creo que a miña organización, Esquerda Unida, somos as únicas personas que levamos apoiando públicamente a xuíza Pilar de Lara, no sentido de que sabíamos que iba a haber moita presión política, pero moita presión tamén de determinados sectores do poder para que isto pois, fora quedando para atrás. Blanco vai cambiando esa posición de gallo de pelea que ten fai uns meses, xa empeza a decaer esa posición. Neste caso, Pilar de Lara non é a responsable da instrucción do caso de Pepe Blanco, que está no Supremo. Exacto, ahora xa está no Supremo, non? Pero, digamos, no inicio, o tema das gasolineras, ese inicio tan estrano, non? Se a Suiza ou os xueces que vayan tomando o proceso a partir de ahora fan mal o proceso, por moi mal que se faga ese proceso, temos que ter constancia tamén de que detrás hai unhas escoitas policiales, que detrás hai un tecido empresarial beneficiado, que detrás está o señor Dorribo, e sobre todo que hai, eu creo que hai axentes que xa abandonan, é dicir, a marcha forzada de Orozco de Azcar, a venta de Azcar a un grupo alemán, algo terá tamén que ver, non? Eu creo que presionouse demasiado os suíces neste proceso, e sobre todo presionouse no caso de Blanco, porque naquel momento era ministro, non? Eu creo que as cousas van tomando xa o cariz, que eu creo que a calquera persoa que lle preocupe como determinados sectores empresariais influen nas concesións políticas, pois está tomando un cariz, polo menos interesante, ¿no? Para que demostre que na xustiza deste país ninguén se vai a escapar. Bueno, vamos a escuchar enseguida reacciones que se han producido a las declaraciones de José Blanco, incluidas las de algunos de sus compañeros de partido, caso de Soraya Rodríguez, por ejemplo, que ha tenido que driblar en la explicación de la decisión de José Blanco y compararla con otras peticiones de dimisión que ellos sí que están poniendo encima de la mesa. Pero antes les decía, vamos a escuchar una dramatización de las conversaciones que se habían producido en el entorno del 30 de diciembre entre el exministro José Blanco y algunas de las personas implicadas en la causa. 30 de diciembre del año 2010. José Antonio Orozco, presidente de Azcar e imputado en la Operación Campeón, llama al entonces ministro de Fomento, José Blanco, para tratar de contactar con el alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, del PSC. Hice esa gestión con Economía, en la que has pedido el día que estuvimos allí, en el despacho. Perfecto. Yo creo que será positiva, pero bueno, aún no me ha contestado, Bueno, bien, yo creo que es una buena cosa. Estamos montando un tema bueno. Se sigue trabajando igualmente sin eso y esperamos que todo vaya bien, Vale, vale. Oye, una pregunta, Pepe. Yo para hablar con el alcalde de Sant Boi de Llobregat, que es Jaume Bosch... Sí. Que queremos montar allí una planta en el aeropuerto, que ya hemos llegado a un acuerdo con AENA, o sea, con Clasa, ¿Y el alcalde es nuestro? Sí, es vuestro. Es del PSC, joder. Mira, ¿te urge mucho o puede esperar a primeros de año? Sí, perfectamente. 10 de enero de 2011. Orozco manda un SMS a Blanco recordándole el asunto de Sant Boi. 2 días más tarde recibe una llamada de Isaías Taboas, secretario de Estado de Transporte. Este es un extracto de la conversación que ambos mantuvieron. Oye, yo te pongo en contacto con el alcalde. Es Sant Boi de Llobregat, seguro, y Jaume Bosch el alcalde. Sí, Jaume Bosch.
Bueno, yo hablo con el alcalde y te pongo en contacto con él. Ese mismo día, Orozco manda un SMS a José Blanco con el siguiente texto. Me llamó Isaías Taboas, se encarga de hablar con Jaume, ya te diré cómo quedó el asunto. Apertas. Casi un mes más tarde, el 9 de febrero de 2011, Orozco vuelve a escribir a Blanco. Bien en Sant Boi, falta solo el informe de aviación civil. Llevamos 6 meses esperando. ¿Podrías hacer algo? Un abrazo. A lo que el exministro responde. Mándame un correo con lo que falta. El 25 de febrero, José Antonio Orozco recibe una llamada de Javier Hurtado, director del gabinete del ministro. Soy Javier Hurtado, director de gabinete de José Blanco. Ah, sí, Javier, dime. Lo primero, pedir disculpas porque hemos tenido una pequeña confusión. El ministro me pidió que hiciese una gestión relativa a un correo y, bueno, ahí se ha hablado de unas servidumbres aeronáuticas con relación a esa. Queremos montar una plataforma logística y llevamos desde julio con esa gaita. Pero ¿será posible que tenga que molestar a un amigo? El 10 de marzo de 2011, Blanco recibe un mensaje de Orozco con el siguiente texto. Acaban de darnos la licencia en Sant Boi, muchas gracias por todo, apertas. Bueno, como decíamos, la dramatización de esas conversaciones, ¿a qué te suenan, Carlos? Suenan fatal. Lo que pasa que yo, a ver, mi relación con Pepe Blanco no es buena. La gente debe saber que Pepe Blanco me ajustició y por lo tanto... En la plaza pública. Y además yo se lo agradezco porque creo que sí, la plaza pública y tal, ¿no? Y utilizando una cosa estas de que yo estaba denunciado por un tema de Vigo y me pone un juez, o sea, y lo hizo todo con muy mala leche, ¿no? Pero bueno, por el bien de este país, por el bien de Pepe Blanco, que tiene unos hijos a quien tiene que explicarles cosas a partir de ahora, por el bien de mi partido, ¿sí? Y por el bien en general de la sociedad, a mí me gustaría que esto se terminara cuanto antes y con la absolución de él. Porque la imagen que da es de una connivencia, es decir, que mi jefe de gabinete, o sea, que mi jefe de gabinete llame a mi amigo para arreglar... hay cosas que solamente una mentalidad pueblerina, y poco elegante puede tolerar. Es decir, a mí me parece esto más bien una cosa chabacana. ¿Creo que ha habido delito? Yo honestamente creo que no. Y después, para decirte una cosa, mira, el primero que inauguró en el Parlamento Español el renunciar a que antes, el caso anterior a mí fue de un alcalde de Galicia del PP que le tuvieron que pedir el suplicatorio para poderlo imputar. Yo, para no tener que pasar por esa situación, fui el primero que rompí con la disciplina de grupo y fui yo el primero que me presenté ante el Supremo. Por cierto, eran dos magistrados, uno de ellos era Pallín, eran todos más de izquierdas que, en fin, buena gente y tal. Y dije, mire, yo no quiero tener ningún privilegio y tal. Por lo tanto, yo creo que Pepe ahí se equivoca en una cosa. Es decir, una vez que tú admites que ellos se metan en tu vida, que metan los dedos dentro de tu barriga, en el buen sentido de la palabra, lo que ellos descubran, y claro que la UDEF se ha metido en cosas que no estaban inicialmente, pero yo creo que la estrategia de Pepe ahora, si él fuera prudente, que no sé si lo es, sería poner los menos problemas posibles, aunque humanamente yo lo entiendo, quiere defenderse y por la vía que sea quiere invalidar el tema. Yo creo que también debo decir, te lo digo por ti, Rubén, que estás empezando tu vida política, yo ya estoy acabándola, ya la acabé. Nunca escupas para arriba, porque alguna vez siempre cae. Te quiero decir con esto, Pepe Blanco ha sido muy... Déjame que te diga, Pepe Blanco ha sido muy imprudente con el tema de las imputaciones, pidió que procesaran a todo Dios. Yo creo honestamente que cuando te denuncia un particular, y tienen derecho a denunciarte, y te imputan, de entrada no tienes por qué marcharte para casa, porque entonces serías el rehén de que te denunciaran. Ahora, evidentemente, en cuanto un fiscal y un juez deciden abrirte, se sientan en el banquillo, es insostenible políticamente. Eso es insostenible. Vamos a escuchar cómo les decía. Estoy de acuerdo en el tema de imputación, porque aparte está empezando a ser utilizado muchas veces la imputación. Claro. Nos acaban de imputar a un cargo público por monolitos. Por monolitos nas fosas comuns, é dicir, por eso te quiero decir a extrema dereita tamén utiliza eso, por eso te digo, pero non estou falando de eso, estou falando que a instrucción avanza, afortunadamente, tiña medo de que a instrucción non avanzara. Les decía, ha habido reacciones, lógicamente. Una de las más llamativas, quizás porque ha tenido ciertas complicaciones para justificarse, ha sido la de Soraya Rodríguez, que, como saben, es la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Español. Se le preguntaba por esa decisión de José Blanco de demorar su posible dimisión hasta que se decrete el auto de apertura de juicio oral y decía esto. Nos parece una decisión acertada y la respetamos. La dimisión pedida, por ejemplo, a un presidente del Gobierno que le hemos pedido que dimita porque de repente hay gravísimas acusaciones
de corrupción de su partido que le involucran. No es comparable con un diputado que está hoy en la oposición, que está con un proceso judicial abierto y que ha decidido y ha dicho que en el momento de la apertura del juicio oral, si eso se produjera, él dejaría el escaño. Don Manuel. Bueno, yo no sé si José Blanco se lucró personalmente con esto o no. Vamos a ver, me temo que ese tipo de intercambios, me temo que ese tipo de lenguaje es absolutamente común y habitual en la política. A mí me suena a ver si puedes hacer algo por este tema, a ver si puedes mover este papel, etc. Es diferente si es más que mover el papel, si es forzar una decisión que tenía avisos de no ser totalmente legal o reglamentaria, ¿no? Que hay esa sospecha, que eso estaba detenido porque no se cumplían con una serie de preceptos. Si la intervención del ministro hace forzar la ley, me parece especialmente grave, aunque no haya un lucro personal. En cualquier caso, estas conversaciones, cuando pasan de lo íntimo a lo público, evidentemente rechinan. Y hay algo que me parece especialmente llamativo. Yo me creo que José Blanco no conocía al alcalde de San Boi, porque él mismo pregunta si es del partido. Es de los nuestros. Si es del partido, si seguro que es del partido. ¿Pero para qué quería saber si era de los suyos? Bien. Porque, no, porque eso es una pregunta que hay que hacerse también. El número 2 del partido en ese momento sabe que tiene la posibilidad de ejercer una influencia determinante sobre esa cuestión. Y de hecho, parece que se desbloquea a partir de su intervención. Entonces, a mí me parece que eso, desde el punto de vista ético, es lo más grave, ¿no? Es decir, es un estilo, a mí el estilo de José Blanco no me gusta en especial, ¿no? Me parece que era un hombre especialmente prepotente en este tipo de cuestiones, ¿no? Con unos visos autoritarios y que ahora más bien se presenta en una posición victimista, ¿no? Por supuesto, colaborando absolutamente con la justicia, etcétera, en el momento en que no pues solo faltaba que no colaborase. Carlos Punzón, de todas formas, Carlos Punzón, yo no sé si tú detectas contradicciones en el discurso político del Partido Socialista y si de alguna forma ese discurso que están manteniendo por un lado está perjudicando a José Blanco por el otro. Bueno, no es difícil encontrar contradicciones en el Partido Socialista últimamente. Bueno, también es verdad. Sí. Yo creo que es una contradicción en sí misma ahora mismo, ¿no? Pero el caso de José Blanco, yo creo que dentro del PSOE se ve todavía de una manera distinta a cualquier otro y no es que pongan la mano en el fuego por él, pero la verdad que hay una serie de cosas en la instrucción que han sonado un poco raras, un poco inexplicables todavía. Por cierto, os invito a que mañana veáis una entrevista en exclusiva que le hemos hecho en La Voz de Galicia a José Blanco, donde en algunas respuestas cuenta parte de eso, ¿no? Es decir, se investigaban unos hechos del 2011 y del 2010, de finales de diciembre de 2010, sin embargo, se remontan las investigaciones del posible cobro de ese favor a 3 años antes de ser ministro, al 2006, ¿no? Todavía el fiscal ha hecho caso omiso a esas investigaciones y a las anteriores dudas que él mismo presentó sobre por qué se rebajó el precio de la casa o quién pagó o cómo se pagaron las reformas. Hablando de la casa, Carlos, nos llamaba mucho la atención el otro día esa explicación que él daba de esos 100.000 euros que habría recibido del Ministerio del Interior a través del Partido Socialista. ¿Es ortodoxo esto? Bueno, yo creo que es una estrategia de este caso de Blanco, de un striptease, ¿no? Es decir, no solamente me costaron 68.000 euros, sino que además me costaron 100.000 más y que en mi caso pagó el Ministerio de Fomento de una partida que en aquel año se elevaba a 3,3 millones de euros para otros miembros. También se ha pagado para los miembros de este gobierno que pudieran estar amenazados por alguna cuestión o que tuvieran cuestiones de seguridad de su casa o de su entorno débiles, pues supongo que se habrán reforzado también. Yo no sé si es lógico o no que lo tengan.
evidentemente esta gente que está en el gobierno o que tiene posiciones políticas determinadas adquiere una serie de riesgos que ellos mismos tendrían que asumir de por sí. Pero bueno, está ahí habilitada, no es un fondo de una partida reservada, sino que es una partida del Ministerio de Interior bien identificada en los presupuestos. Y se hacía mención. Pero solamente volviendo al principio, sí. Fernanda, hay una duda que deja hoy el fiscal encima de la mesa que apunta a un posible delito de prevaricación por parte de Blanco que no está explicado en los 28 folios del escrito y que tendremos que ver a qué se refiere en los próximos días, porque ahí se supone que entonces Blanco tomó alguna decisión injusta a sabiendas, sí, que tendrá que explicar el fiscal o argumentar de alguna manera si hay algún recurso para que lo haga y si no, pues si especifica alguna vez algo más de este escrito que hoy presentó. Bueno, no queréis tener mucho más con este asunto de José Blanco, pero ya que salía el tema de la casa, que es otra de las cuestiones que está encima de la mesa, ¿con qué dinero se construyó ese estupendo edificio en la localidad madrileña de Las Rozas? Y esa explicación, que a algunos nos suena un poco extraño, probablemente sea habitual, que el Gobierno, a través del Partido Socialista, destine una partida bastante suculenta, en este caso de 100.000 euros, a hacer reformas en un edificio que cobijaba a un representante público que suponía que podía tener amenazas de algún tipo. Decía, vamos a visitar esa casa, ese edificio en el que, como digo, vive en estos momentos José Blanco y su familia. Este es el chalet del exministro José Blanco en una urbanización de lujo en Las Rozas, que ahora está bajo la lupa de la justicia. Además de investigar su patrimonio, el juez Soriano pretende poner luz sobre la compra y posterior reforma de esta vivienda de 3 alturas, 291 metros cuadrados y otros 740 de parcela, que Blanco adquirió en 2006, cuando solo era secretario de organización del PSOE. La vivienda se ofrecía en la web elidealista.com a un precio de 900.000 euros, pero Blanco la escrituró el 20 de diciembre por 670.000. La unidad de delitos fiscales concluyó inicialmente que ese desfase de 230.000 euros pudo ser abonado por los compradores con fondos de origen desconocido. La investigación no se queda solo en la compra. Blanco emprendió una profunda reforma del interior de la vivienda que incluía la construcción de una nueva planta con un gran estudio, baño y una sauna y el cambio de los muros exteriores. El juez pretende saber ahora si existió una relación mercantil con la empresa que realizó esa reforma o si fue como pago por algún tipo de gestión. Chámate a atención a casa de José Blanco, Xosé Luis? Bueno, é unha boa casa. Pero... Non, quero dicir, Xosé Blanco, a súa ocupación é coñecida dende hai moitísimos anos e supostamente o seu sueldo tamén. Chama a atención que José Blanco podía ter esta casa? Eu non me atrevería a facer ese diagnóstico ahora mesmo porque habría que conocer o precio efectivo do chalé, as circunstancias de financiamento que poida ter, as súas circunstancias anteriores, eu non a conozo, non? Me parece que non é unha cousa exagerada, aínda que é evidentemente unha boa casa. A ver, eu quero dicir dúas outras cousas que me parecen importantes, despois de puntualizar, como decía Carlos, pero ao revés, de que a min caime ben Pepe Blanco. É importante para cando se opina, que se sepa desde que posición opina cada un. A ver, eu non quero facer solo referencia ao mal que sona unha conversación gravada. Calquera conversación entre dúas persoas gravada e posta en público, cando estamos falando do partido do Barcelona, pode resultar moi complicada cando empezamos a utilizar tacos, cando empezamos a decir tal ou cando lle chamamos unha cousa a un primo noso. Por tanto, que unha conversación sexa malsonante nese sentido de conversación privada convertida en público, non me extraña nada. Non se deduce en absoluto que estemos ante unha actuación ilegal, porque o que lle están pedindo a Pepe Blanco é que unha xestión que vai lenta, que se lle pregunte por que vai lenta. Pero estaba, todos os proxectos planteados, estaba xa incluso a concesión básica. Pero unha pregunta que se vou facer, sin falar de legalidades ou ilegalidades. Si eu non coñezo o ministro de Fomento, teño a mesma posibilidade de acelerar esas xestións? Claro, pero entón estamos partindo dunha base de desigualdade para todo o mundo, non? No, claro, todos somos desiguales. Eu podo opinar nun periódico porque escribo nel,
e outra persona que me quere contestar non pode porque non escribe nel. Pero estamos falando de representantes públicos. Claro, pero vamos a ver, sería tremendo que agora dixéramos que os ministros non falan con nadie, ni nunca atenderon a ninguén, nin lle sale ninguén a un meeting e lle di, míreme por este asunto. Bueno, pero este é seu primo, non? Bueno, sí, é seu primo, pero non é seu primo, vamos, é seu amigo. Bueno. Sí. Entonces, a primeira cuestión é que da primeira parte non se deduce que estemos ante un fenómeno ilegal, senón, sencillamente, ante esa pregunta por como va lo mío, non? A segunda cuestión é que se houbera eso pódese saber agora. Se a concesión da que se disfruta no aeropuerto de Llobregat é legal ou é ilegal, se transgredeu a lei ou non transgredeu a lei. Eso pódese saber agora, porque a concesión está ali e pódese saber se conforme ou non. Eu non o sei, pero ninguén está dicindo onde está a ilegalidade. E sería bo que soubéramos se finalmente é legal ou ilegal, ou só estamos falando de unha conversación, por decirlo así, imprudente entre dúas persoas. Hai un técnico municipal, un aparellador municipal de San Boi, que cambia o informe. E un informe que era negativo pasa... Pois esa é a pregunta. Pois ese é o tema, é dicir, o que o fiscal onde se vai a agarrar é dicir, oiga, aquí hubo un informe en contra desta nave... E de repente está a favor. E despois chama a vostede e ponse donde non había luz, viuse a luz. A terceira cuestión que a mí me parece, porque xa que estamos en asuntos procesales tan importantes que primero se cargaron la Naseiro e ahora se van a cargar la Gürtel, no vayamos ahora a ponernos divinos. E, por tanto, hai aquí... E se la van a cargar, No, claro. E, por tanto, hai aquí un asunto que a mí me parece extraordinariamente grave. O feito de que esta conversación se lle grave a un ministro non ten que ver o feito de que se lle estuvera grabando ao outro ou se lle estuvera grabando a él. Se o que estaba mandado a gravar era el otro, lo que diga el ministro non puede tenerse en cuenta en un juicio para nada, porque para grabarle al ministro hace falta orden del Supremo. Y por tanto, esa conversación es ilegal de todo punto. Eso es posible. No se puede tener en cuenta para nada, porque el ministro no está protegido solo frente a la conversación que él hace. Es que no se puede tener en cuenta algo que se le haya grabado a él por otra vía si no ha sido autorizado por un juez del Supremo. Y como no lo ha sido, pues este tema hay que tenerlo absolutamente en cuenta. Bueno, en fin, Carlos Punzón, para acabar ya, estamos hablando de la deriva judicial, de los problemas judiciales de José Blanco, pero hay otra deriva que es la política. ¿Tú cómo ves el futuro político de José Blanco, brevemente? Nada, a mí me sorprendió hoy que desvelase que está haciendo un libro. Bueno, sí, efectivamente, es que esto, perdona que te interrumpa, es lo mejor de la conversación. No teníamos ese momento justo porque dependíamos de que nos mandaran las agencias, pero esa comparecencia que veíamos en el Congreso acababa precisamente diciendo algo así como compren mi libro que ya voy a contarlo todo en él, ¿no? Algo así dijo. Exacto, yo no he logrado saber ni sacarle más sobre ese libro, si es unas memorias, si es su epitafio político, si es su explicación de este caso. En todo caso parece que es una especie de punto y aparte, y yo creo que como esto va todavía a demorarse y podemos estar hablando incluso del filo del verano o incluso después del verano para saber si hay juicio o no, me da la sensación de que Blanco tiene en su cabeza abrir un paréntesis. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, de verdad, y leeremos mañana con muchísimo interés esa entrevista en exclusiva que publica La Voz de Galicia, como decíamos, con José Blanco, sin duda uno de los personajes de este día. Gracias, Carlos, otra vez. Un beso. A vosotros. Bueno, decíamos, hablamos de corrupción y hoy hemos escuchado al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, haciendo un pequeño balance de qué estamos hablando. Esta es una pequeña parte de ese relatorio que hoy ha hecho en comisión de cuántas personas o cuántos procesos están abiertos cuando hablamos de corrupción. Y en el ámbito de la criminalidad, creo que no me equivoco si afirmo, señoría, que compartirán conmigo que la corrupción es a día de hoy una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. En el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, prácticamente el ámbito de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el número total de investigaciones activas relacionadas con casos de corrupción asciende en estos momentos a un total de 59. Nos encontramos con que esas investigaciones activas, el 61% del total, han sido abiertas en el periodo de vigencia de sus tareas por parte de este Gobierno. En el año 2012 se abrieron 26 vinculadas con corrupción, que representan el 44% del total abiertas. Y en lo que llevamos de 2013, 10, que representan el 17%.
Bueno, un relatorio un poco espeso, si se me permite la expresión, el que hacía el ministro del Interior. No se habló de Bárcenas para nada, a pesar de que estaban hablando de corrupción. Y se la repito, según el ministro del Interior, las fuerzas de seguridad, no hablo solamente de la Policía Nacional, sino de todas las fuerzas de seguridad, tienen en marcha en estos momentos 171 investigaciones por casos de corrupción política detectadas en todo el país, por lo que compete al Cuerpo Nacional de Policía y específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, esa famosa UDEF que se ha hecho tan habitual en nuestras vidas. Tiene a su cargo las indagaciones de 59 casos, en los que ya se ha detenido a 311 personas y están imputadas hasta 1.100 personas. Yo no sé si creéis... Hombre, lo primero que había que hacer es que la corrupción tiene elementos cuantitativos y cualitativos. No es lo mismo haberle quitado una multa a un señor en Lugo por aparcamiento que haber robado 100 millones de euros. Efectivamente. Hay que ser serios en este asunto, porque es que si no, 12 casos por aquí, 14 casos por allá. Hombre, no. El caso tuyo es un caso. El caso del que todos estamos pensando, el caso de Bárcenas, el caso que no dicen... es un caso donde sabemos que él tiene 40 millones por lo menos, lo cual quiere decir que debemos de estar hablando de cientos de millones por algún sitio, que todo eso se está haciendo a base de comisiones en los que se intercambian favores, eso sí efectivamente establecidos, y que además suponen una sistemática de 20 años, porque enlaza un caso con el otro, una sistemática de sableo de 20 años seguidos. Y algunos casos de Lugo que están investigados son un señor que le quitó una multa a otro por haber aparcado mal. Bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Y una vez que se dice no es lo mismo, hay que echar las cuentas. No, pero está bien que se hayan puesto, que se hayan actualizado estas cifras, porque sí que se habla últimamente de cuántos casos de corrupción hay en estos momentos en España. Que no las actualicen para engañar. No es lo mismo una corrupción que otra corrupción, completamente de acuerdo. A mí esto me parece blanqueo estadístico. Es decir, cuando quieres ocultar la verdad, puede recurrir a la estadística. La estadística es muy socorrida para este tipo de cuestiones. Entonces te pones a dar tantos por cientos, ¿no? Y además incluso quedas como campeón de la lucha contra la corrupción, porque en las estadísticas resulta que el gobierno actual ha abierto muchos más procesos, ¿no?, que el gobierno anterior. Y la verdad queda nublada absolutamente por el aparataje estadístico. Hombre, la estadística es tan mentirosa, Manuel, que dice que entre tú y yo tenemos 1,5 hijos y puede ser que tú tengas 2 y yo no tenga ninguno. O sea que, efectivamente, a la hora de tal. Bueno, hablabas de Bárcenas. El ministro de Interior no habló de Bárcenas porque sigue fielmente esa instrucción, al parecer dada por Mariano Rajoy, para que ni siquiera se mencione el nombre del ex tesorero, pero el presidente de la Xunta de Galicia sí ha hablado de Luis Bárcenas. Lo hacía hoy en una entrevista radiofónica. Vamos a oírlo. Ahora bien, sobre lo que ha hecho el tesorero de mi partido, oiga, yo, en fin, no me parece grave, me parece gravísimo. Y no me parece una cosa que ha de pasarse por encima, no. Esto está en juzgados, está en sede judicial, el partido ha presentado una demanda y yo no puedo ser más explícito. A mí me repugna el asunto Bárcenas, por supuesto. Ver a un señor durante años en el partido haciendo una doble actividad, gestionando las cuentas del partido y enriqueciéndose simultáneamente con dinero en Suiza, sin que el partido tuviese conocimiento ni directo ni indirecto sobre esa fortuna que estaba amasando fuera de las paredes del Partido Popular, me parece gravísimo. Pero dicho esto, pues esto lamentablemente ocurre a veces en grandes empresas, en entidades financieras, en gobiernos y en partidos. Menos mal que al gobierno del Partido Popular no le ha pasado. Bueno, Rubén, esto ocurre a veces en grandes empresas y en entidades financieras, en gobiernos y en partidos. Non sei a que se refire. Se se refire a casos de financiación ilegal de partidos, que esa é a denuncia que nos temos feita e admitida a trámite polo Xuíz Bermúdez, non pasan todos os partidos. É dicir, a financiación ilegal dos partidos é un feito judicial que en algún momento o xuíz dirá se é verdade ou mentira. A mí me parece que claro, ahora todo o PP se escandaliza de cómo circulaban eses sobres de donacións particulares, pero que eses sobres de donacións particulares financiaron campañas electorales que deron maiorías absolutas. Eu non me cansarei de decir isto. É imposible que co que declara o Partido Popular
na lei de financiación de partidos do que invirte en campaña electoral se fagan esas macrocampañas electorais, porque non dan os números por ningún lado. Eu creo que eso é onde temos que empezar a entrar, porque ahora todos nos escandalizamos de que había donacións multimillonarias de empresarios, que tamén é unha parte da denuncia de Izquierda Unida, porque esas donacións, supoño que moitas delas detrás había ese tipo de compadreos que vimos antes na conversación de Blanco, pero que aquí non se escandalice ninguén. Aquí hubo determinados procesos electorais que aínda están por fiscalizar, porque o Tribunal de Contas vai lento, creo que está coas contas do ano 2007, procesos electorais onde hubo un dispendio electoral brutal e queremos saber se parte dese dispendio electoral ven desa financiación. Eu creo que ahora mesmo, co trámite xa da denuncia en Suizo, eu creo que aquí empezará agora moita xente a intentar lastrear unha responsabilidade colectiva dun partido. Isto non é unha responsabilidade dun tesoreiro, unha responsabilidade colectiva dun partido. Eu négome a pensar de que non existía coñecemento absoluto do diñeiro que entraba en conta. A ver, brevemente, como ves ti, Manuel? Bueno, a mí parece que o presidente Feijóo fai gala de contundencia verbal e ao mesmo tempo me parece que se sitúa sempre neste tipo de declaracións con un interés político evidente que desmarcarse totalmente de todo este tipo de prácticas porque o que lle permite situarse mellor probablemente nunha futura aspiración política a temas maiores, ¿no? Pero vamos a ver, me parece que o fallo empeza a ser que esa excesiva grandilocuencia, que é un estilo do presidente, non vaya acompañada sempre de actos políticos en consecuencia. Bueno, decíamos, gastos de campañas electorales. Es que estaba aquí mirando un dato que sabía que había hecho público hoy. ¿Sabéis cuánto costó la campaña electoral? 65 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, 65 millones de euros costó la campaña electoral, la campaña electoral última de las generales pasadas, de los cuales 26 millones de euros se destinaron al envío de propaganda electoral. Don Xosé Luis Barreiro, ¿qué os parece esto? Pues mal, me parece muy mal, porque es evidente que eso no puede ser verdad. Porque aparte, 26... Ah, que no puede ser verdad. No, pues claro. O sea, ¿el real cuál sería? ¿Una campaña del PP? Sí. Hombre, yo antes la hubiese calculado muy exacta, pero seguramente habría que calcularla entre 5 y 8 veces mayor. 5 y 8 veces mayor. Sí. ¿Y la del PSOE, señor Carlos Príncipe? No lo sé, de verdad que no lo sé, porque nunca me... Quizá, a ver, uno a veces es cómplice incluso por omisión, ¿eh? Y yo puedo con tranquilidad decir, intenté saber siempre lo menos posible de esto. Ya. Y sin embargo fui a ver a Sala cuando estuvo en la cárcel, lo fui a ver. Es decir, creo que el dinero de los partidos es un dinero que cuanto antes cambiemos la ley mejor para todos. Porque yo ahora mismo no sé, a lo mejor Carlos lo sabe esto, cuando el Tribunal de Cuentas fiscaliza una campaña electoral, ¿qué periodo coge? Si coge exactamente... No, coge el mes antes, bueno, claro, desde que se convoca. Eso no es una campaña electoral. Claro. Desde la convocatoria en el boletín hasta eso. Sí, en eso no cuesta tanto. Eso no es una campaña electoral desde la perspectiva de la gestión de lo único que controlan, José Luis, son los dineros de la sede central y de las sedes provinciales, pero todas las locales no entran en la contabilidad. Pero yo me refiero a que el partido empieza a multiplicar los gastos 4 o 5 meses antes de las elecciones. Y por tanto, yo me estaba refiriendo a una campaña muchísimo más larga que lo que... Porque claro, la campaña esa de los 60 días no se puede gastar tanto. Una de las cosas que a mí me llama más la atención de esto también es que lo que dicen todos los estudios sociológicos es que la campaña electoral no influye decisivamente. Que se lo digan al bipartito, ¿no? Si influye o no influye la campaña electoral. O mailing, este coste lo que es la propaganda electoral. Claro, no, eso es claro. En Galicia, o sobre que chega a casa, se refirmo sobre electoral, influe. É máis, é perigoso para os partidos como o meu, que estamos en torno ao 5%, 6, 7, porque cando ti non chegas a ese 5%, o coste do mailing o asumes ti, que gran parte da deuda histórica de Izquierda Unida é por iso. Pero en Galicia influe. Eu sempre digo, a mí me gustaría un sistema como en Venezuela, o voto electrónico, é dicir, que todo mundo que vaya a votar teña que votar
pulsando un dedo cun aparato que non exista a posibilidade de traer dende casa o sobre. Eu creo que eso sería... Bueno, las campañas electorales, efectivamente, objeto de debate, probablemente no sirven para nada si no se hacen. Yo no tengo muy claro que se puedan dejar... No sirven para nada si se hacen. Si no se hacen, exactamente, sirven para no... Efectivamente. A cualquiera que le preguntásemos ahora mismo qué le pasaría a la Coca-Cola si no hiciese la campaña de Navidad, sí, está claro. Pues no le pasaría nada. No, por favor, que la Coca-Cola siga haciendo publicidad que la necesita. Pero hay que hacer... Pero no es necesario. El partido tiene que estar presente de una manera masiva. Tiene que estar presente de una manera masiva un partido grande en la sociedad. Y eso es lo que le cuesta y lo que tiene que hacer. Si no hiciese eso, no estaría. Ahora, tú te preguntas, ¿es que modificó...? Pues seguramente no. Pero sí lo modificaría si no estuviese. Bueno, en fin, hoy hubo un acto que nos llamó la atención, un acto que no es habitual por la foto que compuso, en el que estaban presentes, liderando ese acto, Mariano Rajoy y los responsables de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Se trataba de presentar un plan para tratar de erradicar una de las grandes vergüenzas nacionales, que es ese paro masivo que afecta a la gente joven. Explicaba esto Rajoy. Gran puesta en escena en Moncloa para presentar el plan de empleo juvenil. Todos sentados y entra el presidente, flanqueado por los sindicatos y seguido por la vicepresidenta, la ministra de Trabajo, la patronal y la pequeña y mediana empresa. No hay una solución única para el desempleo juvenil. Porque no son un grupo uniforme, hay que formar a los 450.000 que ni siquiera tienen la educación secundaria obligatoria, dar una oportunidad laboral a los que están preparados pero carecen de experiencia e impulsar a los emprendedores con medidas como la tarifa plana para autónomos, que les permitirá iniciar su actividad cotizando solo 50 euros a la seguridad social. Pero además nace un nuevo concepto, el de la solidaridad intergeneracional. Si un empresario autónomo o empresa de hasta 9 trabajadores contrata con carácter indefinido a un joven menor de 30 años, estará libre de cotizar a la Seguridad Social durante un año. Son 100 medidas financiadas con 3.500 millones de euros que hoy han presentado Gobierno, patronal y sindicatos con extraordinario buen humor. Un plan destinado a paliar el gran drama de nuestro país. Más de la mitad de nuestros jóvenes están hoy en paro. Efectivamente, estamos hablando de que esa conversación que veíamos rara entre Mariano Rajoy y Joan Rosell, sacada de contexto, será cuestión de cobrar, no sabemos si con sobres o sin sobres, en fin. No fue lo único que nos llamó la atención en este acto, porque estaba la ministra Fátima Báñez. Saben que nos gusta mucho detenernos en las dotes oratorias de nuestros políticos, las echamos mucho de menos en ocasiones, pero hoy Fátima Báñez estaba generosa y dio gracias a diestro y siniestro. También es agradecer, en primer lugar, al presidente del Gobierno, que creyó desde el principio en este proyecto. Y agradecer también a los agentes sociales. Quiero agradecer particularmente a Comisiones Obreras, a UGT, a COE y a CEPIME la labor durante tanto tiempo, y agradecer también al equipo del Ministerio, encabezado por Engracia Hidalgo y el director general de Empleo Autónomo, este trabajo. Gracias también a otras organizaciones que también nos acompañan, a organizaciones de autónomos, de la economía social, del mundo de la discapacidad, a todos ellos y a todas las organizaciones sociales que han participado por sus valiosas aportaciones. Y agradecer hoy también al Gobierno, a la vicepresidenta, que ha sabido coordinar la acción de todos los ministerios implicados en esta estrategia, a mis compañeros secretarios de Estado del Gobierno, a los consejeros de las comunidades autónomas, a la vicepresidenta del Congreso y a todos los parlamentarios encabezados por el portavoz en el Congreso, y a todos los representantes de la sociedad civil y de las empresas que hoy nos acompañan. Pensamos por un momento en la redacción que iba a citar a los 43 millones de españoles. Qué bien lo hubiese quedado como empezaba el cura de Forcarell cuando yo era pequeño. Las homilías que empezaba, mis amados feligreses y demás amados. Y eso yo creo que le hubiese quedado formidable. Nos asustó muchísimo cuando empezó, dijo, a que nos empieza a nombrar a todos los españoles uno por uno. Pero hay una manía que aprovechamos ahora para decirlo. ¿No os llama mucho la atención, por ejemplo, cuando estáis por la mañana, bueno, los que se afeiten, ¿no? Afeitándose, yo, por ejemplo. Y estás escuchando la radio y aparece uno que da una publicidad, por ejemplo, de seguridad en el tráfico. Y dice dos palabras sobre la seguridad, vete despacio que es mejor, y luego empieza a decir,
Dirección General de no sé qué, Ministerio de no sé cuánto, Gobierno de España. Parece que tiene que firmar todo el mundo debajo, con lo fácil. Es como el efecto este de los anuncios de los medicamentos, que tienen que soltar ese rollo al final, no toda prisa. Pues di el último y ya, si vas a decir al final Gobierno de España, pues di eso, di España. Pues bueno, ya sabemos que Fátima Báñez sabe dar las gracias, que es una mujer generosa, que no se olvida absolutamente de nadie de los que tienen que recibir las gracias de la ministra. Alguien no hay mejor manera para olvidarse de alguien. Al ser tan prolijo en las gracias, siempre se te queda alguien fuera. En fin, pequeña pausa de publicidad. A la vuelta, cosas muy interesantes. Por ejemplo, algo que nos preocupa, futuro de Pescanova. ¿Qué va a pasar? A la vuelta de publicidad.